¿Alguna vez has estudiado una tabla periódica? ¿Sabes qué información tiene sobre los elementos y por qué? Además, ¿cuántos elementos podríamos encontrar en ella? Quédate conmigo para que en este video aprendamos juntos un poco más sobre la tabla periódica. ¿Qué tal? Bienvenido a otro video para el canal. Soy el profesor Juan Pablo Carrillo, maestro en secundarias con más de 4 años de experiencia y maestro en educación con intervención en la práctica educativa. Para el video del día de hoy vamos a repasar de manera breve pero bastante puntual qué es la información que tiene la tabla periódica de los elementos químicos. Vamos a comenzar un tema nuevo y en este tema nos vamos a dedicar a estudiar cada una de las partes que contiene la tabla periódica para entender finalmente qué tanta información tiene, porque es demasiada, pero vamos a dedicarnos tiempo para a lo largo de una serie de videos terminar comprendiéndola a la perfección. Pero antes de comenzar, quiero pedirte por favor te suscribas a mi canal si no lo has hecho. Recuerda que subo videos cada semana y es muy probable que más de algún video sea de tu agrado. Como te decía al principio, vamos a comenzar el tema número 3 que lleva por nombre propiedades atómicas de los elementos. ¿Qué es lo que vamos a aprender en este tema? Ya te adelantaba hace un momento que vamos a hablar un poco sobre la tabla periódica. La tabla periódica es una herramienta a la que generalmente se le tiene mucha desconfianza porque parece ser algo muy complicado de leer y que solamente los expertos pueden hacerlo. Te vas a dar cuenta en este video del tema número 3 de introducción que no es tan difícil como la gente cree. Primero que nada, vamos a revisar cuál es el desarrollo de aprendizaje, es decir, el objetivo al que vamos con este tema. El desarrollo de aprendizaje dice que vamos a reconocer la presencia de los elementos químicos que conforman a los seres vivos, la Tierra y al universo, así como su ubicación en la tabla periódica. Vamos a poder interpretar la información de la tabla periódica, ordenada por el número atómico, también por grupos y periodos. Además, vamos a identificar cuáles son esas propiedades periódicas que tienen los elementos que nos permiten inferir su comportamiento. Dicho de otro modo y en palabras muy breves, comprender de pies a cabeza toda la información que tiene la tabla periódica. Así que una vez dicho esto, vamos a comenzar con el primer subtema. Sería 3.1, la organización de los elementos químicos. Para este primer subtema nos vamos a dedicar a comprender de manera muy general dónde están ubicados los elementos químicos y también cuáles son los datos que debemos conocer de ellos. Todos estos datos ya los tiene la tabla periódica. Esa es una gran ventaja, que simple y sencillamente, si yo tengo mi tabla periódica a la mano, voy a poder conocer toda la información que necesito de los elementos. ¿Qué es lo que me toca a mí? Bueno, primero que nada, tener una tabla periódica. Y segundo, aprender a localizar la información. Primero, y antes de comenzar, es importante que sentemos una definición. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de un elemento químico? En pantalla te muestro la definición, vamos a revisarla de manera muy breve. Dice que un elemento químico es un tipo de materia único y con propiedades diferentes a todas las demás sustancias que existen. Se puede encontrar en la naturaleza de manera aislada o unidos a otros elementos. Lo comparo mucho con estos bloquecitos del Tetris. Si alguna vez has jugado Tetris, te vas a dar cuenta que hay piezas que van por sí solas y otras que van unidas a otras. Y dependiendo de la forma o el tamaño que tienen, tú las puedes acomodar de una manera o de otra para que vayas ganando en el juego. Los elementos químicos funcionan de una manera muy parecida. Digamos que cada uno de los elementos es un bloque o una pieza de este Tetris y nosotros como científicos lo que tenemos que hacer es idear la forma más adecuada para ensamblarlos y crear algo nuevo. En el caso del Tetris, sumar puntos, pero en el caso de la química, crear una nueva sustancia química o un nuevo compuesto. Ahora que ya entendimos lo que es un elemento químico y que nos queda claro que es la porción de materia más pequeña que existe, es decir, todas las cosas que están a nuestro alrededor, la parte más pequeña que lo compone es un elemento, un átomo como tal, ¿sí?
ya no se puede dividir en algo más simple. Los elementos, digamos que son las porciones más simples que hay. Ahora, en nuestra tabla periódica vamos a encontrar mucha información sobre cada uno de los elementos. Fíjate lo que tengo en este momento en la pantalla. Lo que está ahorita en la pantalla es un ejemplo de lo que podemos encontrar de información para un elemento químico. Resulta que las tablas periódicas pueden tener más o menos información dependiendo de su diseño. Entonces es importante que tú revises la tabla periódica con la que estás trabajando para que te asegures que cuando menos cumple con la información que se ve en pantalla. Si tiene más, está perfecto. Hay tablas periódicas muy completas, pero también hay tablas periódicas que están faltas de información y esas nos hacen un poco más complicada la labor de estudiar la química. Es muy importante que revisemos en clase que tengamos la tabla periódica adecuada. En este caso, pues te toca revisarlo con tu maestro si estás estudiando química y si eres mi alumno, pues te va a tocar revisarlo conmigo de manera personal. Ahora que ya corroboraste en tu tabla periódica que tengas esta información, vamos a ver a qué se refiere cada uno de estas partes o cada uno de estos elementos que componen pues la tabla periódica, ¿no? Es importante entender que lograr identificar estas partes de los elementos y también asociarlas con su significado requiere tiempo y requiere práctica. Algo muy común es que la gente quiere entender esta información a la primera o viendo un TikTok de 10 segundos, ¿no? Donde te explican las partes de los elementos. Este tipo de conocimiento requiere práctica, requiere paciencia y requiere repasarlo una y otra vez. Entonces te aconsejaría, por ejemplo, que repases lo que veamos en este video varias veces para que también lo puedas comprender para cada uno de los 118 elementos que forman la tabla periódica. Las partes de los elementos que vamos a revisar son el número atómico, el nombre, la masa atómica, su símbolo y por último la valencia o el estado de oxidación. Me voy a detener un poquito en cada uno solo para hacer algunos comentarios y que nos ayuden a comprender mejor cada uno. El primero de estos datos es un número que siempre lleva decimales. Representa la masa de un átomo, la cual se compone del total de materia que está presente en el núcleo del mismo. ¿A qué parte del elemento nos estamos refiriendo? En este caso hablamos de la masa atómica. La masa atómica, pues como bien dice ahí, representa el valor que tiene la masa total del elemento. Es importante que identifiquemos que la masa de los elementos se encuentra prácticamente toda en el núcleo de los elementos, no afuera, ¿ok? Entonces ya llevamos uno de estos datos. La masa atómica, que representa el valor de la masa que tiene cada elemento y es un valor que siempre va representado con decimales. No te puedo decir una ubicación exacta en la tabla periódica de en qué parte de cada elemento debe estar porque cada tabla periódica varía. Generalmente lo ponen debajo del nombre para que tú corrobores en tu tabla periódica dónde está. Como un dato o un tip que te puede ayudar es que siempre tiene decimales. La masa atómica siempre debe llevar decimales y ese es un gran dato que nos ayuda a encontrarla. El segundo dato es el siguiente. Cada elemento se abrevia utilizando una o dos letras. Siempre deben de ser mayúsculas o en caso de que su abreviación se forme de dos letras, la regla nos dice que solamente la primera debe de ser mayúscula y la segunda letra debe de ser minúscula. En cuanto a los ejemplos de una sola letra, tenemos aquí algunas abreviaciones: hidrógeno, yodo, itrio, oxígeno, fósforo, nitrógeno y uranio. Y en cuanto a las dos letras, tenemos a Na, que es sodio, Cl, que es cloro, Fe, que es hierro, Tc, que es tecnecio y Pb, que es plomo. En este caso, estamos hablando del símbolo de cada elemento. El símbolo es la abreviación que tiene y se usa para identificarlos de manera más sencilla y más rápida. Sería muy complicado que la tabla periódica solo tuviera sus nombres.
Es por ello que se optó por ponerle una abreviación que nos ayude a encontrarlas de manera más fácil. Yo lo comparo mucho con el logo de las empresas o de los productos que usamos. Por ejemplo, si yo veo la F de Facebook, ya reconozco qué compañía es. Si yo veo el logo de una N de color rojo, ya sé a qué empresa se refiere. Si yo veo una letra A de color negro con una flecha amarilla debajo, ya debo tener una idea de a qué empresa se refiere. Los logos se parecen mucho a los símbolos de los elementos. Nos ayudan a identificarlos de manera visual para que sea más fácil y más rápido encontrarlos. Ya llevamos dos partes de los elementos. Vamos a pasar a la siguiente. El tercer dato es el siguiente. Cada elemento tiene un número positivo entero que lo caracteriza y se refiere a la cantidad de protones, que son las cargas positivas, que tiene en su núcleo. Este es otro valor que tienen los elementos. Es un número positivo entero. Quiere decir que no tiene decimales. Entonces, este número que corresponde a la cantidad de protones que tiene cada elemento se llama número atómico. El número atómico nos dice el número de protones de cada elemento. Como dato importante, este número no se repite para ningún elemento y van en orden consecutivo. Quiere decir que tenemos al elemento número 1 y termina en el elemento 118. No hay ninguno que se repita y van ordenados. Si yo encuentro el número 1 arriba a la izquierda de mi tabla periódica, voy a encontrar el 2 a la derecha, luego el 3 abajo a la izquierda y luego el 4 hacia la derecha, y así sucesivamente, como si estuviera leyendo un libro. Te invito a que lo vayas revisando en tu tabla periódica para que confirmes esta información. Por último, para hablar del número atómico, generalmente lo ponen en una esquina en la tabla periódica, a veces en la esquina de arriba a la derecha o a veces en la esquina de arriba a la izquierda. Búscalo en uno de esos dos lados, es donde más comúnmente está. El siguiente dato del que vamos a hablar dice que cada elemento tiene un nombre que lo identifica. Hace alusión a lugares, científicos, a colores, a propiedades que puedan tener o alguna referencia mitológica. En este caso, como te podrás imaginar, estamos hablando del nombre de los elementos químicos. Cada elemento tiene un nombre que pues nos hace más fácil poderlo llamar, ¿verdad? Y el nombre tiene mucho que ver con sus propiedades, con su historia, con su origen, con dónde se encontró, etc. Te voy a mostrar algunos ejemplos para que terminemos de entender esta parte. Y antes de continuar, te recuerdo, el nombre de los elementos químicos generalmente está debajo del símbolo. Debe de estar el símbolo al centro y generalmente el nombre va debajo. Puede llegar a haber excepciones. Te invito a que lo corrobores nuevamente en tu tabla periódica. Primero, aquí hay algunas clasificaciones de acuerdo a colores, a lugares y a científicos famosos. Por ejemplo, algunos que su nombre es relacionado al color, tenemos al cloro, que es de color verde, al cromo, que hace referencia a su brillo, al rubidio, que hace referencia al color rojo, al rodio, que hace referencia al color rosa, y el yodo, que hace referencia al púrpura. Todos estos son los colores habituales de estos elementos. Por eso es que se les optó pues, por ponerle ese nombre, ¿no? Es como cuando decimos si le pusimos naranja por el color o naranja por la fruta a las cosas. En este caso, le pusimos el nombre por el color de ese elemento. En el caso de los lugares, pues tiene mucho que ver con lugares donde se hayan descubierto o fabricado esos elementos. Tenemos EU, que es europio, AM, que es americio, GE, que es germanio, FR, que es francio, y CF, que es californio. Y como te podrás imaginar, hace referencia a los lugares que se llaman parecidos a estos elementos. Aquí en pantalla los puedes ver. Finalmente tenemos otros en relación a científicos, está ES, que es einstenio, MD, que es mendelevio, NO, que es novelio, BH, que es borio,
y Cm, que es curio, también haciendo referencia a algunos científicos o personajes importantes en el ámbito de la ciencia. Y aquí tenemos otros dos, hablando de seres de la mitología o dioses tal vez. Está el Ti, que es el titanio, y hace referencia a los titanes. Se, que es selenio, que hace referencia a la diosa Selene. Hg, que es Mercurio, es el que era considerado el mensajero de los dioses, por ejemplo. Te, que es telurio, que hace referencia a la diosa de la tierra. Y por último, Ir, que hace referencia a Iris, que era la diosa del color. Y el elemento es iridio. Por último, tenemos algunos nombres debido a su origen latino, griego o de algún otro idioma sobre alguna propiedad que se les vio a esos elementos. Por ejemplo, hidrógeno, pues hace referencia al agua, calcio hace referencia a la cal, fósforo hace referencia a la luz porque es un elemento que produce esta chispa, ¿no?, característica. Ar, que es argón, significa inactivo, y Li, litio, viene del término litos, que es piedra. Como puedes darte cuenta, los nombres de los elementos, la gran mayoría tiene una razón de ser. No es que se nos haya ocurrido por ahí ponerles algún nombre extraño. Todos tienen relación ya sea en un sentido histórico, de sus propiedades, de sus usos o en uno mitológico tal cual, ¿verdad? Podríamos hablar de los 118 elementos y estudiar el origen de su nombre, pero para este caso solamente te he mostrado algunos como ejemplo, esperando también te sirvan de ayuda para que te vayas familiarizando con los nombres de los elementos y su simbología. Y ahora sí, ya que revisamos lo que es el nombre de los elementos químicos, vamos a pasar al último punto que nos toca y el que en mi opinión es el más complicado. Hoy solo lo vamos a revisar muy superficialmente. Dice que pueden ser uno o varios números. Estos pueden ser positivos o también negativos. Además, sirven para indicar cuáles son los electrones que se utilizarán durante una reacción química, ya que permiten crear los enlaces entre los elementos. Es una definición un poco más compleja, dicho en palabras más breves tal vez. Estos números positivos o negativos nos dicen cuántos electrones tiene el elemento en su última capa, que son los que va a utilizar para crear un enlace con otras sustancias. Pueden ser positivos o negativos dependiendo de si puede dar esos electrones o si los puede recibir. Por eso al final a este número se le llama número de valencia, porque va a haber ahí una variación. Algunos elementos dan, otros reciben y otros pocos hacen las dos cosas. También tiene el nombre de estado de oxidación porque, como te decía en el video anterior, esta capacidad a lo mejor de los elementos de crear reacciones químicas tiene que ver con la reducción-oxidación, que es otro término que ya habíamos visto antes. Busca en los elementos cuál es ese estado de oxidación. Probablemente lo encuentres arriba, a la izquierda, o en la parte de abajo, o en medio. Es un dato que varía mucho en cada tabla periódica. Hay que ponerle mucha atención para que lo puedas localizar y sepas que ese es el estado de oxidación. Algo muy común es que lo confunden. Siempre lo confunden o con la masa o con el número atómico. Entonces requiere práctica saber cuál es cuál y requiere que vayas conociendo tu tabla periódica. Aquí en pantalla te voy a poner un ejercicio para que trates de identificar si ya conoces dónde se encuentra cada uno de estos datos de la tabla periódica. Fíjate bien, en la pantalla ahorita tengo un elemento y tiene todas sus partes señaladas. Tú podrías señalar cuál es su nombre, su símbolo, su masa atómica, su número atómico y su estado de oxidación. Tómate un momento y revísalo. Puedes compararlo con tu tabla periódica para ver si la información es parecida. Recuerda que puede variar. Cada tabla periódica es diferente. Me gustaría que existiera un solo formato con toda la información idéntica, pero eso no es posible. Hay muchas compañías que fabrican sus propias tablas periódicas y le ponen otra información. Vamos con un segundo ejemplo. En este elemento que está en pantalla, ¿podrías identificar los datos que acabamos de revisar en este video? Corrobóralo con tu tabla periódica una vez que hayas terminado. Y ahora te muestro un último ejemplo.
Trata de identificar los 5 nombres que identificamos en nuestra tabla periódica: número atómico, nombre, símbolo, estado de oxidación y masa atómica. Es importante que te fijes que dependiendo de la tabla periódica, su ubicación puede variar. No te confíes con ello. Y bueno, espero que te haya servido esa pequeña práctica para conocer cuáles son las partes de cada uno de los elementos químicos. Recuerda que puede variar en cada tabla periódica, así que hay que practicar constantemente. Y con eso llegamos al término de este video. Gracias por haber visto conmigo un primer vistazo a lo que son los elementos químicos de la tabla periódica. Recuerda suscribirte a mi canal si no lo has hecho, compartir este video con alguien que sepas que está estudiando los elementos químicos y todavía tiene problemas para identificar esta información. Además, si aún no sabe lo que es un elemento químico, esto le será de mucha ayuda. Puedes encontrarme en mis redes sociales como Profesor Carrillo, tanto en Facebook, YouTube y en TikTok. Y sin más que agregar para este video, te agradezco mucho tu atención, que tengas un excelente día y hasta luego.